Bueno, mi gente, papiros, hoy, bueno, cuando fue el estreno del final de Stranger Things 31 de diciembre, hora hondureña a las 7 de la noche. para el solsticio del invierno. ¿Qué te pareció ese final? ¿Cómo te dejó? ¿Qué sabor te dejó a vos el final de Stranger Things? Un sabor agridulce, te voy a explicar porque el último capítulo, el final, ese especial de 2 horas y pico, creo que fue el mejor capítulo de la temporada, pero si hablamos en un todo, la temporada a mí me decepcionó bastante. El final fue lo rescatable. La verdad que siento, ¿es el final que nos merecemos? No. ¿Es el final que se merecía Stranger Things? No. ¿Es el mejor final que le pudieron haber dado? Sí. Lamentablemente, fueron tibios, no, se fueron a la segura. A la segura no quisieron arriesgar nada. Venían arriesgando en la última temporada, arriesgaron mucho y dijeron esta vez, no, hasta aquí, démosle el final y el cierre que tiene que dar. Deja un sabor muy agridulce, pero yo creo que se crea un conflicto entre aquí para mí es cuando una serie lleva tanto tiempo con uno. Todos queremos verle el lado bueno, todos queremos encontrarle lo mejor o cómo mejorarla. Y al final terminan de una manera que no, creo que a todos nos deja satisfechos hasta cierto punto. Sí, es un final satisfactorio porque le da cierre a todos los personajes. O sea, se nos muestra cómo terminan o el futuro más o menos que van a tener. Como vos decís, nos acompañó casi 10 años. En 10 2016 fue la años. primera temporada. Se arriesgaron un poco, porque si algo tenía Stranger Things es que en la temporada 1 o 2 murió el que era el novio de Joyce, aquel gordito, que lo matan los demoperros de una forma bien fuerte. Ajá. En la temporada pasada mataron a Eddie, el mejor personaje de la temporada, casi matan a Max. Entonces vos esperabas que en esta temporada iban a tomar más riesgos, y el riesgo más grande que tomaron era algo que, al menos yo, y yo creo que vos también, ya lo veíamos Todo venir. lo veíamos venir. Trajeron a Cali, a una personaje irrelevante de la segunda temporada, para matarla en este. O sea, para matar, para cumplir un asesinato, digamos, o que la pérdida de uno. Incluso el episodio peor rateado fue cuando salió Cali, mi hermana, no sé cómo se Sí, llamaba. ese, del sexto de la Y el temporada. segundo fue también donde aparece Cali, con el puente, creo. El Que fue el segundo fue último. cuando Will salió del Cuando salió del closet. closet. El sexto episodio. Bueno, aquí spoiler para los que vemos al No, final. claro, estamos hablando del final. Spoiler, desde aquí para spoiler. Bueno, ya hablamos un poco, pero aquí spoiler. ¿Para qué sirvió eso al final? El que vio el final, dígame, ¿para qué sirvió esa escena? Desde ahí todo yo no entiendo. O sea, Will ni siquiera participó tanto en la pelea contra Vecna. Sí, estuvo una parte donde ya él le dice, bueno, tú también fuiste utilizado, entró en la mente de él, pero su trauma o su miedo a que superan la verdad no tuvo ninguna relevancia en la última escena. Me gusta que los Duffer Brothers, por ejemplo, en la escena donde Steve se cae, esa escena tiene mucho más sentido el hecho de cómo hicieron ver de que Jonathan y Steve simplemente eran personas que pensaban diferentes, pero no eran enemigos. O sea, ahí te dejan ver que saben cómo crear una conexión y saben cómo arreglar una relación sin necesidad de hacer una escena tan forzada. Simplemente te salvé. Al final ellos se ponen a platicar en un momento donde van a pelear contra Vecna. Vos tenés miedo. Lo más seguro es que te va a dar verborrea. Ahí sí entra que vos empecés a hablar fragilidades, debilidades, y ahí puedes hablar lo que querás, que fue lo que pasó con Jonathan y Steve, que empezaron a decir que no eran tan amigos, pero podían llevar sus problemas como personas adultas. No, los mismos hermanos Duffer te demostraron que ellos pueden manejar este tipo de cosas de la homosexualidad, porque ya ellos lo habían hecho con Robin. Como ella había salido del closet con Steve en una escena más orgánica cuando estaban a punto de morir, era con el que estaba, se confesó solo ante él. En una época en los 80 donde había bastante homofobia, es un poco ilógico también que Will salga del closet con un grupo amplio de personas, teniendo que ir al Upside Down, que le decía, Hopper nos está esperando, tenemos que irnos. No, no, espérense, soy gay. O sea, no tiene mucho sentido. En la escena, la última, quiero saltarme un poquito, la última escena también ellos te demuestran que pueden hacer cine. Porque cuando Mike va cerrando la puerta y ve a los niños que están jugando Dungeons and Dragons, vos te das cuenta que en ese silencio, esos manes te están mostrando el cierre de la historia. Que al final, la historia no es que se acabe, sino que cambia de protagonista. Correcto. Siento también que los soundtracks de lo que, bueno, al menos de la parte final, y los soundtracks del volumen en general, porque el volumen para mí hasta el final fue lo mejor, como dijiste, y el soundtrack salva bastante momentos que no tienen tanta epicidad y la canción le da la epicidad.
Porque realmente en el momento que en el final para mí sonó Purple Rain, ahí me compraron. A mí me compraron. A mí me compraron con Purple Rain. Estás viendo que Eleven muere y con una canción precisamente que habla de eso, de esa ruptura o de ese fin del mundo. O sea, para él que está terminando con su pareja, nada. No, eso buenísimo. Fue... Y cuando empieza The Doves Cry, yo digo, pucha, qué raro que no pusieron Purple Rain. Cuando la pusieron, yo subí el volumen a tope. O sea, ese es... Incluso hay una parte, bueno, no, hay la anécdota de Prince cuando cantó en el Super Bowl, que él tenía una iluminación como morada. Entonces llovió un poco y sí se miraba como una lluvia morada. Entonces, es que si hablamos de aura, Prince era brutal. De lo mejor. Y ahí cierran bastante bien con esa parte. Bueno, teniendo otros también como Fleetwood Mac, Trooper, de Iron Maiden. Creo que salva bastante. Ahí se fueron a lo seguro también. Trataron de no experimentar mucho en la música. Y bueno, creo que al final toca también hasta cierto punto darle gracias a los Duffer Brothers. Porque al final nos dieron una serie que nos mantuvo entretenidos por 10 años y no es fácil. No, al final, definitivamente eso no es fácil. Es fácil criticar a alguien que pudo haber hecho un mal trabajo, pero estamos hablando que tenía que lidiar con todos los obstáculos de grabar una serie bastante grande, con bastantes personajes que iban creciendo, que iban cambiando de personalidad. Un fandom también que era un poco pesado. Entonces creo que ellos, incluso, pues, hicieron lo mejor que pudieron. Obviamente hay decisiones que no nos gustan a todos, pero son los creadores. Al final nos dieron esta bonita historia. Quiero tocar 3 puntos de los que acabas de mencionar. Uno es la nostalgia. La serie es... Solo imagínate lo pedazo de serie que es, que dentro del mismo final ellos juegan con la misma nostalgia de la serie porque nos presentan flashbacks en varios puntos de cuando ellos eran niños, de escenas de Eleven, cuando Joyce va a matar a Vecna, nos muestran cómo Vecna había asesinado a varios personajes a lo largo de la serie. Al final, que nos muestran cómo los niños jugaban Dungeons and Dragons en la primera temporada. La serie es tan buena que ellos mismos jugaron con la misma nostalgia dentro de la serie. Y también jugaron con la nostalgia con los soundtracks, obviamente. A los que nos gusta la música de los 80, nos pones ese montón de hits, nos van a comprar. Y lo que decís también, esa es una ventaja y desventaja. El presentarnos a tantos personajes dentro del mundo de Stranger Things, porque incrementa todo el mundo de Stranger Things, ¿no? Pero también, al tener tantos personajes, se pierde un poco el hilo narrativo. Y hay varios personajes que quedan fuera. Por ejemplo, ¿cómo se llama la doctora? La doctora Kay. La doctora Kay. Me traes este pedazo de actriz en esta temporada y al final, ¿qué hizo? No tuvo relevancia. Esa trama de los militares, ¿en qué terminó el proyecto este de la mano negra? No se demuestra. ¿Qué quedaron las madres que estaban embarazadas con la sangre que le estaban dando de Cali? No sabemos si vivieron o murieron. Me acuerdo también de la novia de Dustin, Susie. Ajá, Susie. Que quedó, o sea, porque llega esta... ¿Cómo se llamaba la...? Stacy. Stacy viene con Dustin. A mí no se me olvida. En la primera temporada, creo, al final, en el baile de graduación, Dustin quiere sacar a Stacy a bailar y Stacy le hace el feo horrible, lo hace sentir súper mal y Nancy baila con Dustin. En esta parte, cuando Dustin simsazo, porque Stacy se le acerca, ¿no? Y Dustin cae, bueno, como cualquier adolescente de su edad. Quería como Bellucci. ¿Y dónde está Susie? O sea, ¿por qué no me muestran que terminaron, no terminaron? ¿Qué pedo? Bueno, hay varias partes que no se nos muestran el cierre porque hay demasiados personajes. Creo que eso también ellos se pasaron un poco al presentar. El problema es que no sé si realmente buscaban ampliar más de 5 temporadas. Porque... No, obviamente. Es evidente que ellos iban planeando conforme iban escribiendo cada temporada. Porque no es que ellos dijeron, no, vaya a acomodar mi serie favorita. El creador, Baran Bodar, ese man ya tenía la serie para 3 temporadas. Ya había escrito la historia completa. Dejó la vara muy alta. Exacto. Y se nota que los hermanos Duffer, o sea, ellos iban escribiendo en el camino. No planearon muy bien la historia. Y al final el cierre que le dan al mismo Vecna, por ejemplo, ¿por qué me haces a un Vecna tan poderoso en la 4ª temporada? Y en la 5ª temporada, obviamente lo hiciste tan poderoso que ahora lo vas a acabar a puro guionazo. Yo creo que, exacto. Yo creo que entramos en un conflicto como personas, la verdad. Cuando vos ves un personaje tan poderoso, ¿cómo lo vas a matar? Hay 2 maneras, nada más nerfeándolo o haciendo un arreglo en el guión de que 11, por ejemplo, fuese más fuerte. Los poderes de 11 siempre fueron bastante irregulares.
A veces levantaba una piedra, a veces no podía levantar, botaba un helicóptero. No, Tony, en esta misma temporada a Eleven la dejaron rezagada. Horrible. Le dieron un papel secundario cuando Eleven en todas las temporadas, él era el protagonista. En esta última temporada, y no es homofobia, pero le dieron demasiado protagonismo a Will. Y a Eleven no nos mostraron en sí, nos mostraron un entrenamiento que hacía con Hopper. Pero más allá de eso, más allá de eso, o sea, Eleven literalmente fue la que se le puso casi que al tú por tú al Demon Slayer en esta última escena. Le tira una piedra, le abre el cuerpo y se mete en el cuerpo para pelear con Vecna. O sea, ¿en qué momento Eleven se volvió tan poderosa? No lo sabemos. Ni siquiera en el mismo temporada, en ese mismo capítulo, perdón, cuando Eleven llega con Cali, donde están los niños, Vecna toma a Eleven y la empieza a torturar mentalmente como si nada. Ahí te das cuenta el nivel de diferencia de poder. Que Vecna es mucho más poderoso. Hay varios detallitos, pero aquí yo de repente... Y al final lo vence fácil, digamos. Aquí, ayúdame si yo me equivoco, ¿Vecna podía hacer daño en el mundo real? ¿O era como un Freddy Krueger? Sí, ¿no? O sea, recordá que él mató varios adolescentes en la temporada 4, que los tomaba, o sea, los poseía y les quebraba el cuello. Bueno, entonces... Es un poco raro, ¿va? Pero ¿por qué no hizo directamente eso con Hopper, ¿va? Y matar a 11 directamente? No sé. Ese tipo de cosas, cuando hacen como un Deus Ex Machina, donde de repente tu protagonista se salva por alguna razón, me parece innecesario. Y vimos demasiadas cosas innecesarias que tenían que después arreglarlas con guionazo. Cuando, por ejemplo, Vecna agarra a Susie. A Holly. A Holly, perdón. Ajá, sí. Ya automáticamente, si ya lo hiciste, mátala. Ya no hagas nada más que... No la puedes salvar de un Derek, un personaje que sí, todos le tuvimos cariño y todo, pero es un niño que no podía ni correr. Que venía cansado de caminar. Venía cansado. ¿Cómo le va a ganar a forcear a Vecna? O sea, entonces, si ya lo agarró, uno de los dos tenía que morir. Ya sea que se sacrificara Derek, ya sea que Holly muriera, pero uno de los dos tenía que morir porque ya lo hiciste, ya lo pusiste enfrente. Y no sé, al menos vos, pero yo que tengo TDAH y soy ansioso, ver a Henry caminar para perseguir a los niños cuando él podía teletransportarse o correr, él caminaba, eso a mí me desesperaba. Yo decía, esto... Evitar qué payasada, evitar ese tipo de cosas, o sea, ponerle, no sé, lastimarlo, herirlo, como hacen en muchas películas. Buscar la manera de nerfearlo para que tu protagonista se vea real. Ajá, el hecho de que se salvó. O sea, hay muchas escenas, por ejemplo, hay otra parte que dicen que Max, ¿por qué no quedó ciega? Hay muchos que dicen de que porque obviamente ella estaba en el Upside Down o en el abismo, ¿no? Pero al final, el daño que ella sufrió fue físico. Sí, el daño que ella sufrió, hubo un daño físico. Aparte de ella. Si me hablas de eso, como la mamá de Mike, que un capítulo anterior no podía ni hablar, estaba en coma, se levanta y pone un tanque de gas en la lavadora. Esa la compro un poco más porque solamente metió un tanque de gas. Puede haberlo hecho. Pero subió pisos para llegar hasta donde ellos. Y no podía ni hablar en el capítulo anterior. Y los encontró directamente. Ajá, también, bueno, tal vez por el relajo, ¿verdad? Pero ese tipo de cosas, tal vez no son las menos reprochables, pero van acumulando cositas que de repente después vos se hacen más grandes y termina de arruinar la serie. Otro detalle, ¿por qué en el mundo, en el abismo, no habían demogorgons ni demoperros? ¿Me puedes explicar eso? Cuando ese es el mundo de estos seres, ¿por qué no había ninguno? O sea, esos manes llegaron directamente donde Mind Slayer y no habían demogorgons ni demoperros. Y ellos son de ese mundo precisamente. ¿Qué pedo? Y nos dejaron claro porque incluso hay mucha gente que decía de que no, que los demogorgons no estaban en el abismo. Vecna desde el principio lo dijo. Cuando él creó que él estuvo en ese mundo, se ve que están ahí. Exacto. Salen ahí, sabe el Mind Slayer, el Mind Slayer. Entonces, sí existían. Ahí sí voy a creer yo que fue por ahorrar dinero, porque ahora bien, el Mind Slayer fue una brutalidad. Diseñazo. No, la verdad que ahí no hay ni un gramo de mal CGI. O sea, está bien hecha esa toma. Entonces, tal vez ahí por ahorrar un poco de... Pero obviamente son también guionazos porque si hubieran habido demogorgones y demogorgones, no tienen oportunidad. Es que sabes que no hay oportunidad para ellos. Faltó a ellos. Por eso hay poor writing, que es mala escritura. No sé cómo. Como pobre. Porque pobre. Al menos vos me hubieras explicado en el capítulo que los demogorgons y demoperros se fusionaron. Se fusionaron en la criatura o algo, pero... Al no haber se siente raro porque era un mundo vacío. Y porque aparte que estando ellos abajo, los iban a atrapar mucho más rápido, pero eran más rápidos que el Mind Slayer, que de por sí los podía haber hecho, pero al ser tan grande pues un poco más lento. Y Vecna estaba con 11. Pero sí, no había manera de que se pudieran salvar, la verdad. A menos que armara bastante bien tu guión y no nerfeando
el mundo, no nerfeando el mundo donde ellos controlan, porque lo nerfearon completamente, al final solo estaban el Mind Flayer y Vecna. Y Vecna estaba ocupado y los dos al final sufrían lo que el otro sufría. Entonces fue una nerfeada exagerada para dos rivales muy, muy fuertes. Sí, bueno, recordando, ahorita estamos tocando los aspectos que no nos gustaron, los negativos. Obviamente que hay cosas buenas, pero esto te arruina un poco la experiencia, más cuando sos, como, vaya, no sé vos, pero en mi caso yo soy un consumista como muy crítico. O sea, a mí me gusta ver, no sé por qué es autismo, creo yo, pero me gusta ver lo malo en las cosas. Siempre me fijo como cosas que me chirrían un poco, es que esto no me convence. Y este final, digo, o sea, en términos generales, no me pareció malo. No, a mí tampoco. Dejémoslo ahí. Pero sí hubieron varias cosas que me arruinaron la experiencia, si te soy sincero. En ese tipo de cosas, demasiados agujeros de guión, demasiadas conveniencias argumentales también. Eso de que a Vecna lo hayan quebrado tan rápido, no me le das un trasfondo a Vecna. Solo le das este recuerdo que tenía de como niño, mata a este hombre, la piedra se fusiona con él. En esa escena, cuando él habla con Will, yo tuve tanto miedo por cómo iba el episodio. Nah, me van a evangelizar a Vecna. O sea, Henry se va a volver bueno. Por suerte no pasó. Que te digo que no hubiera sido lo mejor, pero lo más lógico es que el Mind Flayer peleara con Vecna. Es decir, eran los dos más fuertes. Ellos dos sí podían pelear. Poder, esa hubiera sido, tal vez no el mejor final, pero más entendible el hecho de que se tuvieron un conflicto y entraron a pelear ellos dos. Y era más posible que pelearan juntos, que el uno se aguantara. Pero al final realmente la serie, creo que al final logra medio volver a la... hacia justo, vuelve a la carretera y creo que al final por lo menos terminan de una manera satisfactoria, feliz para todos. Pues sí, al final es cierto, pero creo que al final por lo menos nos dejaron ese saborcito no tan amargo de una serie que mucho le agarramos cariño y no por eso pues deja de ser una buena serie. Al final creo que sigue siendo una buena serie, es disfrutable completamente todavía, pero hay detalles que se les escaparon un poco ahí. Sí, me hubiese gustado que le dieran trasfondo a la escena de la obra de Henry, o sea, saber qué pasa. Sabemos que hay una obra de teatro, pero está en Nueva York, en Londres nada más. Y no dejan grabar, o sea, no sabemos, si no atendemos a la obra, no sabemos exactamente qué es lo que pasa, entonces no hagas eso. Si me vas a poner esa escena, dame trasfondo a Henry, porque Henry es malo al final del día, porque Henry le dice a Will, me di cuenta que el mundo, me di cuenta de la crueldad del mundo y que el hombre está roto, pero ¿en qué? ¿En qué se basa? ¿Cómo fue la infancia de Henry? O sea, ¿qué hizo que Henry niño se convirtiera en Vecna? Sí, eso es algo que también falló bastante. El desarrollo de personaje les falló mucho. O sea, Mike en la última temporada con Clonazepam completamente no actuaba. Ajá. Y Mike también era de los protagonistas. Ahora, el final de Mike a mí me gustó. Sí. Porque al final él sí fue el storyteller de la historia como empezó. Al final todo eso es lo que nos gustó, que los personajes tuvieran su parte que tenían cuando eran niños. Y eso al final eso es lo que uno quiere. Tal vez no hubo tanta acción, sino que volver a entrar con los personajes que vuelvan a agarrar esa conexión con uno. Que al final lo lograron. Y en este capítulo me gusta que demuestran que sí pueden. Que sí son los creadores de una buena serie. Exacto. Y aquí también toca un tema positivo que a mí me gusta, es cómo te pintan la maldad los hermanos Duffer, porque yo concuerdo con eso. Porque mucha gente pensaba que el villano final iba a ser el Mind Slayer y no Vecna, pero ahí te demuestran que la maldad no es una escala de rangos. O sea, no, la maldad es una alianza, porque Henry representa esta figura. Me gustó mucho un TikTok que vi que representa la figura del ángel caído, un ser que aborrece su entorno, aborrece su mundo y quiere crear otro, o quiere destruir su mundo, una especie de Satanás dentro de este mundillo. Y al Manslayer no lo pintan como esta figura de la maldad primogenia, una figura que no tiene ética, que no tiene moralidad, no tiene conciencia, simplemente es maldad. Es una figura poética, hasta podría decirlo literaria. Entonces, en eso me gustó ese enfoque, porque es un enfoque que ellos le quisieron dar. No, por eso te digo que al final, si sabemos o vemos que son los creadores de una serie que tenía mucho potencial. Lo mismo de que sean unos güirros o unos jóvenes los que estén actuando, en decir, los que hayan pasado por todo eso, también te para una simbología de lo difícil que es la adolescencia, porque también tocan temas cuando perdió a Eddie, cuando empiezan a recordar que perdieron muchas cosas, te das cuenta. Hay una escena también en la parte cuando Steve, Nancy, Jonathan y Rocky y Robin son cosas que no van a pasar, no se van a volver a ver.
todos, Tony, todos hemos tenido ese grupo de amigos donde nos reunimos y decimos, nos vamos a estar viendo cada tanto y vamos a salir y todo. Y todos, en la misma escena, todos nostálgicos dicen, sí, acepto. Pero en el fondo saben que a lo mejor se van a volver a ver tal vez 2 veces más en su vida. Pero no más. O sea, saben que es mentira lo que están diciendo porque esa es parte también de crecer. Aceptar que tu pasado solo te ayuda a construir la persona que vas a ser en el futuro, pero no necesariamente esas personas que fueron parte del pasado te van a seguir acompañando. Tristemente así es. Y eso también entra en la simbología de lo que es Stranger Things. Y lo hacen bien. Terminan bien esa relación entre estas 4 personas o sintetizan todo lo que puede significar qué es lo que va a pasar más adelante, cuando igual al final llegan los niños a jugar Calabozos y Dragones, como dijiste, dándole ya como cediendo la batuta, porque al final es eso. Las generaciones vienen, cambian todo y vuelve a ser otro proceso y a cada quien va a su ritmo. Entonces, la verdad que obviamente hablamos mucho de los puntos malos porque esta parte tuvo muchos puntos malos, pero claro, al final creo que es una gran serie. Sí, bueno. Sigue siendo una muy buena serie, sigue siendo una serie que recomendaría, pero pues hay que tocar los puntillos malos. Lo que está bien, pues sí, no, está bien hecho, y lo que no se tiene que tocar y no hay necesidad de tocarlo. Sí, hay personajes que me gusta mucho cómo les dieron la evolución. Steve para mí cargó con Stranger Things. Y me encanta que Steve, cómo empezó siendo el bully del colegio, el que no estudiaba, y terminó siendo un hombre que su sueño realmente era tener hijos y quedarse. Hijos. Él fue el único de todos que se quería quedar en el pueblo. La tropa Harrington. Y eso te demuestra a vos que no está mal también quedarte en tu zona de confort. Si eso es lo que quieres vivir y así sos feliz. Me gusta cuando Rockin' Robin dice, no me puedo acompañar a mi compañero de cabina, pero en cuanto a excusas, bueno, me dio una buena. Y sale que está con entrenador de béisbol. La verdad que... Y puede ser feliz con poco. Steve nos demuestra eso. Ese tipo de cosas gustan, o sea, ese tipo de cosas te hacen sentir conectado con la serie, te hacen sentir como algún momento lo que vos pudiste haber deseado para tu vida o lo que no. Te va conectando con la serie, cosas que la serie perdió. Y eso es algo que yo critiqué mucho. Perdió la conexión con cada personaje y lo que podíamos sentir porque le pasara a cada personaje. Llegó un punto donde creo que a algunos nos valía que le pasara a Mike, a Dustin, a otro, porque ya no había tanta conexión. Volvieron a hacerla y ahí volvió ese miedo tal vez y volvió esa conexión. Entonces, de mi parte, la verdad que toca decir gracias a los Duffer Brothers porque muy pocas series son buenas hoy en día. Y a ver porque dicen que va a haber un spin-off, a ver qué más hay. Y te mencionaba de otro personaje también que me gusta mucho, cómo está escrito Dustin. El discurso que da cuando se está graduando, me encanta porque él hace exactamente lo que Eddie, que era como la persona a la que él idolatró en la temporada 4, dijo que haría cuando se graduara, que era, mira, cuando yo me gradúe le voy a sacar el dedo al director, voy a romper ese diploma, voy a dar un badass, de un discurso badass. Y eso es lo que hizo Dustin en homenaje a él. O sea, él nunca perdió su esencia. Claro, esta escena del simpeo, pero hasta cierto punto es normal en un adolescente. Vaya, se te acerca el culo de tu colegio y te dice, vamos a una fiesta, o te vas a derretir. Aunque te haya hecho una mala pasada, te vas a derretir. Ya está. Y también, perdón, otra cosa que me gustó mucho es que Nancy no se quedó ni con Jonathan ni con Steve. Que yo también dije, ¿en qué momento Nancy se va a reconciliar con Steve? Y esto va a ser falso. No, estos manes, los Duffer, eso sí, les doy un punto. Les dieron un enfoque muy realista a esa relación. Sabes que Nancy ya había terminado con uno y terminó con el otro, no va a regresar. Va a seguir su vida. Y siguió su camino de reportera. Por ejemplo, la escena donde Nancy y Jonathan se pelean o se están rompiendo, también fue un poco, ya no era necesaria. O sea, ya habíamos visto que había una ruptura entre ellos. Pero es que sabes que mucha gente... Lo digo no porque... había quedado claro. Exacto, lo digo porque hay gente que solo cree que criticamos la escena de Will. Esa escena también fue un poco innecesaria. Está bien. Totalmente innecesaria. Entra un poco más porque se están muriendo. Entra un poco porque pensaron que se iban a morir. Pero al final realmente que también fue una escena que ya sabíamos que había una ruptura. No había necesidad de explicarlo. Pero bueno, me gustó también esa parte que decís de Dustin porque creo que me hubiera gustado tener la mentalidad que tengo ahora en algunos discursos que hay en mi escuela. Y poder hablar así, no te va a pasar nada. Exacto, no te va a pasar nada. No te pueden quitar tu título, no te pueden quitar, ya te graduaste, hacelo. Si quieres decir algo, si quieres hacerlo, ese es el momento realmente. O sea, eso puede quedar memorable. Pero es cierto, a veces la irreverencia o la rebeldía no es bien vista. También no llegar al punto de... Imaginen aquellos tiempos. También no llegar al punto de insultar a la gente y cosas así, pero a veces tenemos miedo de hacer algunas cosas que pueden arruinar una ceremonia
que es muy metódica. Muy protocolar. Y en aquellos tiempos todavía un discurso. Y me encantó que hayan puesto de fondo la canción Trooper de Iron Maiden, porque era una banda que precisamente en esos tiempos se veía como música satánica, como música de rebelde, música de personas que no tenían aspiraciones, y se la ponen justamente al alumno más brillante de su generación. O sea, la verdad, ahí, como te digo, los Duffer de verdad que son genios porque nos crearon, como decir, una serie para la historia, que la vamos a recordar todos. No se nos va a olvidar Stranger Things. Y pues eso. Entonces, sean como Dustin. Sí, o sea, rompan el protocolo, si ustedes quieren salirse un poquito de la línea, pueden hacerlo. Tampoco hay que pasarse. Tampoco, pero si quieren salirse, háganlo. No hay necesidad de mantener esa formalidad en exceso. Hay una línea muy delgada entre ser rebelde y ser estúpido. Entonces, claro, hay que también tenerlo en cuenta. Como pero eso lo aprendes cuando sos adulto. Cuando sos joven, tenés mucho miedo. Tenés todo el derecho a cometer errores. Sí. Todo el derecho. Pues bueno, eso es lo que opinamos nosotros de esta serie. Antes de esto, te quiero dar un dato curioso que a mí me llamó mucho la atención también, y es cuando Hopper le pide matrimonio a Joyce, él le dice que se va a ir a Montauk. Vos sabés que Proyecto Montauk. Montauk era el nombre piloto para Stranger Things. Así le querían llamar. Estaba basada en el proyecto Montauk. Porque los Duffer Brothers creen que realmente es un mito, ¿no? Que en la Guerra Fría hubo un proyecto que se llamaba el Proyecto Montauk, donde el gobierno de Estados Unidos estaba experimentando con niños y experimentaba como para hacerlos con, vamos a decir, habilidades sobrehumanas, telequinesis, levitación, control mental. Y bueno, esto me gustó porque quiere ir Hopper se va a ir a Montauk y a vivir aventuras locas, igual que en Hawkins. ¿Va? O sea, me gustó mucho esa referencia, me encantó. Sí, dijeron de que iba a haber un spin-off, tal vez puede ser por ahí, algo con el Proyecto Montauk, pero dijeron que iba a ser con personajes totalmente diferentes. Entonces, y era para demostrar como el origen del abismo. Sí, del abismo. Y van a tratar eso como la creación y cómo realmente llegó la piedra a manos del científico que fue el que mató a Henry. Pero eso lo sabemos porque hemos visto entrevistas y leído. No nos lo dan en la serie, eso me molesta bastante también, pero bueno. Bueno, de repente a veces uno que es curioso, pues también a veces gusta que te den alguna que otra, o sea, una que otra, no todo tiene que estar fuera. Tanto. Ajá, a veces sí te gusta encontrar cosas que vos anduviste ahí hurgando y, dijeron esto. Te gusta también investigar, pero a ver, siento que dejaron mucho al aire, que no era que lo dejaron para nuestra imaginación. Sí hay algunas cosas que no hay que tampoco, hay muchos fanáticos religiosos de Stranger Things que justifican todo lo que pasó y hay veces que hay errores. Hay errores de continuismo. Te tengo que preguntar, ya que lo mencionas, no nos podemos ir sin tocar el tema, vamos a decir, más ambiguo y clave del final. ¿Eleven para vos murió o no? Quiero creer que no. Ahí a los Duffers yo les digo, quiero creer. Exacto, y ahí es, querés creer, porque realmente si somos realistas, es muy difícil que la teoría de Mike sea cierta, porque toda la sangre que había perdido Cally y todo el tiempo que ellos estuvieron peleando con el Mind Slayer, en ese tiempo ya tuvo que haber muerto desangrada. Y todavía ella, débil, no creo que haya podido crear esa ilusión para toda la gente que había ahí. Entonces yo creo que Eleven realmente murió, pero el toque poético que le da Mike, porque se nos muestra que Mike va a ser un escritor, él buscó una historia, no la historia verdadera, no la historia que Hopper, por ejemplo, que es un adulto, le dijo, seguía adelante porque ella murió. No. Él, como un joven que tenía toda su adultez joven y adultez por delante, madura, él dice, no, yo prefiero creer que ella vive y que está viviendo su sueño de ir al mundo con las 3 cascadas, en una escena poética también hermosa. Y el final es poético porque cada quien vive el duelo de una manera. Sí, exacto. Cada quien quiere creer lo que quiera y me gustó esa parte donde ellos dijeron eso. Yo elijo creer. Eso es filosofía de vida, la verdad. Puedes creer lo que vos querás, pero seguí adelante. No te detengas. Entonces, bueno, yo creo que ya para terminar el cierre, yo, si te soy sincero, la temporada le doy un 5 porque los capítulos fueron malos. El final rescató algo la temporada. La temporada, sí. Pero como serie completa, yo le doy un 7, sólido. Para mí en episodio es un 3 de 5, que viene siendo como un 6 de 10. Pasó por poco, por un poquito de nostalgia que le meto ahí, por eso. Y como serie, sí le doy un 8. Como serie yo le doy un 8. Un 8 sólido. Sí, bueno, díganos ustedes qué piensan en los comentarios. Tratamos de que este episodio fuera más corto. Espero que esté siendo más corto. Y también, no sé, cuéntenos sus teorías, sus opiniones de la serie. Tristemente creo que pocas series de ahora en adelante nos van a enganchar tanto como Stranger Things. Eso duele también porque sabemos que parte... Oye, una serie que te acompañe
por 10 años, realmente nosotros éramos jóvenes. O sea, somos jóvenes, pero ahí éramos casi que adolescentes cuando salió la primera temporada. Hace Imagínate. 10 años. Sí, 10 años. Estábamos como ellos. Como ellos, más o menos. Sí, no, o sea, te genera nostalgia el hecho de que termine algo y ya después no sepas qué te puede dar esa emoción de volver. Como por ejemplo sentir cuando ibas a Hawkins, en este caso, por última vez. Así que, bueno, ahí tratamos de hacerlo un poquito más corto. Nuestra visión, sé que hay muchas cosas más que engloba este mundo muy grande, pero es nuestra visión, es lo que nosotros percibimos y nos emocionamos un poco. Ya últimamente ya le agarramos un poco más, ya nos dejamos ir un poco más en nuestros pensamientos. Así que, pues nada, comenten ustedes qué les pareció la serie. Aquí, de verdad, que algo que sí lograron los Duffer Brothers es que hay opiniones divididas y eso es bueno también. Entonces, nada más de esos tuburios para el mundo. Adiós. Feliz 2026. ¿Cuánto tiempo?